Hola, hola, familia de amantes de las series y novelas turcas. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito dedicado a la pasión turca. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y por supuesto, con muchas ganas de descubrir nuevas historias que nos roben el aliento. Hoy les tengo preparadas algunas joyas que estoy segura, los van a dejar completamente enamorados. Nos vamos a sumergir en un universo de emociones intensas, giros inesperados y personajes inolvidables que llegarán directamente a sus corazones. Prepárense porque Turquía, en este año 2025, viene con todo. El panorama de las producciones turcas se está expandiendo a un ritmo vertiginoso, abarcando géneros diversos y explorando temáticas cada vez más complejas y relevantes. Los creadores turcos están demostrando una habilidad excepcional para conectar con audiencias globales, combinando la rica tradición cultural del país con narrativas universales y técnicas de producción de vanguardia. Este año, la oferta promete ser aún más variada y emocionante. Antes de que empecemos con esta avalancha de estrenos, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y novelas turcas junto a mí, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo de las series turcas. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos con lo bueno. Empezamos con una serie que ya está generando muchísimo ruido en las redes sociales y que promete ser uno de los grandes éxitos del año. Se llama Sombras del pasado y nos cuenta la historia de Elif, una joven y talentosa diseñadora que regresa a su ciudad natal después de muchos años de ausencia. Elif viene huyendo de un oscuro secreto que la atormenta y que la ha obligado a vivir en el anonimato. Pero su regreso desata una serie de eventos inesperados que la obligan a enfrentarse a su pasado y a las personas que la lastimaron. Sombras del pasado es una serie llena de intriga, romance y drama familiar. La fotografía es espectacular, la música te envuelve desde el primer minuto y las actuaciones son simplemente brillantes. Les aseguro que se van a enganchar desde el primer capítulo. Lo más interesante es la complejidad de los personajes, ninguno es completamente bueno ni completamente malo, todos tienen sus razones y sus propias batallas internas. Eso la hace mucho más realista y cercana al espectador. Además, el misterio que envuelve el pasado de Elif es adictivo, querrán saber qué ocurrió desde el primer momento. Para profundizar un poco más en Sombras del pasado, la serie no solo se centra en el secreto que persigue a Elif, sino también en las dinámicas familiares disfuncionales que existen en su ciudad natal. Su regreso reabre viejas heridas y desentierra conflictos que habían permanecido latentes durante años. La serie explora temas como el perdón, la redención y la importancia de confrontar el pasado para poder construir un futuro. El personaje de Elif está interpretado por una actriz revelación que ha cautivado al público con su talento y su capacidad para transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje. El resto del elenco también está conformado por actores de renombre en Turquía, lo que garantiza una calidad actoral excepcional. La dirección de la serie está a cargo de un reconocido director que ha sabido crear una atmósfera de suspense y misterio que mantiene al espectador al borde de su asiento. La banda sonora de Sombras del pasado es otro de sus puntos fuertes, con melodías melancólicas y evocadoras que refuerzan el tono emocional de la serie. La serie se ha rodado en locaciones reales en Turquía, lo que le da un toque de autenticidad y realismo. Los paisajes son impresionantes y contribuyen a crear una atmósfera visualmente atractiva. La siguiente novela que quiero presentarles es completamente diferente, pero igual de apasionante. Se titula El jardín de los secretos, y es una historia de amor prohibido ambientada en la exuberante región del Mar Negro. La protagonista es Zeynep, una joven inteligente y soñadora que se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama para salvar a su familia de la ruina. Pero en su camino se cruza Kenan, un apuesto y carismático granjero que despierta en ella sentimientos que creía perdidos. El jardín de los secretos es una oda al amor verdadero, a la lucha por la libertad y a la importancia de seguir los dictados del corazón. Además, la novela explora temas como las tradiciones arraigadas, el papel de la mujer en la sociedad turca y la belleza de la naturaleza. Lo que más me gusta de esta novela es la química entre los protagonistas, es palpable desde el primer instante y te hace suspirar con cada escena. Además, el paisaje del Mar Negro es un personaje más, con sus montañas verdes, sus cascadas cristalinas y sus pueblecitos encantadores.
Es una novela que te transporta a otro mundo y te hace creer en la magia del amor. En El jardín de los secretos, la presión social y las convenciones familiares juegan un papel crucial en el destino de Zeynep. Su lucha por liberarse de las ataduras impuestas por su familia y su sociedad la convierte en un personaje inspirador y con el que muchas mujeres pueden identificarse. La novela también aborda temas como la violencia doméstica, la desigualdad de género y la importancia de la educación para las mujeres. El personaje de Kenan representa la esperanza y la posibilidad de un futuro diferente para Zeynep. Su amor por ella es incondicional y la anima a luchar por sus sueños. La novela está escrita con un lenguaje poético y evocador que te transporta a la belleza del Mar Negro. Las descripciones de la naturaleza son tan vívidas que casi puedes sentir el olor de la tierra húmeda y el sonido de las cascadas. La novela ha sido adaptada a la televisión y se ha convertido en un éxito de audiencia en Turquía. La adaptación televisiva ha sabido capturar la esencia de la novela y ha contado con un elenco de actores talentosos que han dado vida a los personajes de manera magistral. La novela ha sido traducida a varios idiomas y ha conquistado a lectores de todo el mundo. Su mensaje de amor, libertad y esperanza ha resonado en personas de diferentes culturas y orígenes. Ahora vamos con una serie que, si son amantes de las historias de época, no se pueden perder. Se llama El Sultán Olvidado y nos traslada al glorioso Imperio Otomano, durante el reinado de un sultán desconocido por muchos. La serie narra la vida de Murad III, un sultán controvertido y enigmático que luchó por mantener la grandeza de su imperio en un momento de declive. El Sultán Olvidado es una producción ambiciosa y espectacular, con un vestuario impecable, una ambientación majestuosa y un guión lleno de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. La serie te sumerge de lleno en la corte otomana, con sus conspiraciones, sus alianzas y sus traiciones. Es una lección de historia entretenida y emocionante. Lo que más destaca de esta serie es la interpretación del actor que da vida a Murad III, es simplemente magnífica. Logra transmitir la complejidad del personaje, su ambición, su vulnerabilidad y su tormento interno. Si les gustaron series como Magnificent Century, El Sultán Olvidado, les va a encantar. El Sultán Olvidado no solo se centra en los aspectos políticos y militares del reinado de Murad III, sino que también explora su vida personal y sus relaciones íntimas. La serie muestra su relación con su esposa, Safiye Sultán, una mujer ambiciosa y poderosa que jugó un papel importante en la política otomana. También se exploran sus relaciones con sus hijos y sus consejeros, así como sus luchas internas por mantener el poder y tomar decisiones difíciles. La serie ha contado con un equipo de historiadores y asesores históricos que han garantizado la fidelidad histórica de la producción. El vestuario, la ambientación y los diálogos están basados en investigaciones rigurosas y reflejan la realidad de la corte otomana en el siglo XVI. La serie ha sido filmada en locaciones históricas en Turquía, lo que le da un toque de autenticidad y realismo. Los palacios, las mezquitas y los jardines que se muestran en la serie son lugares reales que existieron durante el reinado de Murad III. La serie ha sido elogiada por la crítica y el público por su calidad actoral, su guión inteligente y su producción impecable. Se ha convertido en un éxito de audiencia en Turquía y en otros países del mundo. La serie ha contribuido a despertar el interés por la historia del Imperio Otomano y ha generado debates sobre la figura de Murad III. Continuamos con una novela que combina drama, comedia y romance de una manera muy original. Se titula Vecinos en Guerra, y nos cuenta la historia de dos familias que viven puerta con puerta y que se odian a muerte. Los Yılmaz y los Kaya son completamente diferentes, los Yılmaz son tradicionales y conservadores, mientras que los Kaya son modernos y liberales. Sus vidas se cruzan constantemente y sus constantes peleas y discusiones son la comidilla del barrio. Pero como suele ocurrir en estas historias, el odio entre ellos esconde una fuerte atracción. Vecinos en Guerra es una novela divertida y entretenida, perfecta para relajarse y pasar un buen rato. Los personajes son carismáticos y entrañables, y las situaciones cómicas son muy ingeniosas. Además, la novela explora temas como la convivencia, la tolerancia y la importancia de aceptar las diferencias. Lo que más me gusta de esta novela es que te hace reír a carcajadas, pero también te hace reflexionar sobre temas importantes. Es una mezcla perfecta de humor y corazón. Si buscan una novela ligera y divertida, Vecinos en Guerra es una excelente opción. Vecinos en Guerra utiliza el humor para abordar temas como la discriminación, los prejuicios y la importancia de la comunicación.
A través de las situaciones cómicas y los diálogos ingeniosos, la novela invita a la reflexión sobre la necesidad de superar las diferencias y construir relaciones basadas en el respeto y la tolerancia. La novela está llena de personajes secundarios que enriquecen la trama y aportan humor y calidez a la historia. Los vecinos, los amigos y los familiares de los Yılmaz y los Kaya son personajes entrañables que te roban el corazón. La novela ha sido adaptada a la televisión y se ha convertido en un éxito de audiencia en Turquía. La adaptación televisiva ha sabido capturar la esencia de la novela y ha contado con un elenco de actores talentosos que han dado vida a los personajes de manera magistral. La novela ha sido traducida a varios idiomas y ha conquistado a lectores de todo el mundo. Su mensaje de humor, tolerancia y amor ha resonado en personas de diferentes culturas y orígenes. La serie ha sido un trampolín para nuevos talentos de la actuación, jóvenes actores que han demostrado su versatilidad y carisma en sus papeles. Y para finalizar este recorrido por los estrenos turcos de 2025, les tengo una serie que les va a poner los pelos de punta. Se llama El Pacto de Sangre y es un thriller psicológico que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. La serie nos cuenta la historia de 4 amigos de la infancia que hacen un pacto de sangre para protegerse mutuamente. Pero años después, uno de ellos es asesinado y los demás se convierten en sospechosos. El Pacto de Sangre es una serie oscura y retorcida, llena de secretos, mentiras y traiciones. La atmósfera es opresiva y angustiante y la tensión se mantiene constante. La serie te obliga a cuestionar todo y a no confiar en nadie. Lo que más me gusta de esta serie es la complejidad de los personajes, todos tienen algo que ocultar y todos son capaces de hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Además, la trama es muy inteligente y te sorprende con giros inesperados. Si les gustan los thrillers psicológicos, El Pacto de Sangre es una serie que no se pueden perder. En El Pacto de Sangre, el pasado de los personajes juega un papel fundamental en el desarrollo de la trama. Los secretos y las mentiras que han acumulado a lo largo de los años resurgen para atormentarlos y poner a prueba su amistad. La serie explora temas como la culpa, el remordimiento y la fragilidad de las relaciones humanas. La serie está filmada con una estética oscura y sombría que refuerza el tono de suspense y misterio. La música también juega un papel importante en la creación de la atmósfera opresiva y angustiante. La serie ha sido elogiada por la crítica y el público por su guión inteligente, su dirección impecable y sus actuaciones magistrales. Se ha convertido en un éxito de audiencia en Turquía y en otros países del mundo. La serie ha generado debates sobre la naturaleza del mal, la responsabilidad individual y la importancia de la justicia. El Pacto de Sangre se distingue por su ritmo narrativo, que dosifica la información de manera estratégica para mantener al espectador en constante intriga. Cada capítulo revela nuevos detalles que complejizan la trama y desafían las expectativas. La serie cuenta con flashbacks que ayudan a comprender el pasado de los personajes y las motivaciones que los llevan a actuar de la manera en que lo hacen. Bueno, familia, hemos llegado al final de este vídeo lleno de novedades turcas para el 2025. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estas series y novelas que estoy segura, los van a enamorar. Hemos visto historias de amor prohibido, dramas familiares, intrigas palaciegas, comedias divertidas y thrillers psicológicos. Turquía viene con todo. La industria del entretenimiento turco está en constante evolución, y los creadores están explorando nuevos formatos y géneros para llegar a audiencias más amplias. Las plataformas de streaming están jugando un papel importante en la difusión de las series y novelas turcas a nivel internacional. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora, quiero que me cuenten en los comentarios qué serie o novela les llamó más la atención. ¿Cuál están más ansiosos por ver? ¿Conocen alguna otra serie o novela turca que deberíamos incluir en un próximo vídeo? Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en compartir sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y por supuesto, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de emociones turcas. Adiós.